Hoy estamos fuera de serie y vamos a estudiar un pasaje en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 al 25, para que podáis seguir con nosotros. Perfecto. Y un poquito de contexto, porque claro, estamos tirándonos un chapuzón en un nuevo libro, un nuevo pasaje, una nueva sección de la Biblia, pero bien rápido. La carta del apóstol Pablo a las comunidades cristianas en Galacia, los Gálatas, fue una carta escrita después de ese momento en el que Pablo con su amigo Bernabé formaron comunidades cristianas por todo lo que hoy en día es la meseta central de Turquía. Ahora, estas comunidades estaban compuestas mayoritariamente por gente que no venía de un trasfondo judío. Era gente que en las escrituras los llamarían los gentiles, ¿no? Ahora, esta gente venía de un contexto de politeísmo helenista, o sea, las religiones griegas, religiones mistéricas, cultos secretos, sectas secretas, en donde la membresía era muy difícil de obtener y la gente se metía en cosas más o menos raras. Y también existía la influencia del judaísmo en toda esta región. Cada uno de estos pueblos, de estas ciudades, tenía una comunidad judía significativa a los que se les consideraba como un pueblo sabio y se obtenía sabiduría religiosa de los judíos en ese entonces. Ahora, el principal reto de esta iglesia era que después de que Pablo y Bernabé se fueron, después de formar estas comunidades cristianas, llegaron maestros judíos de Jerusalén y de otras partes y que buscaban convencer a los nuevos cristianos de que era absolutamente necesario que siguieran la ley judía, la ley mosaica, al pie de la letra. Que si ellos querían obtener el favor divino, si es que ellos querían obtener la aprobación de Dios, si querían mantenerla también y si querían conquistar el poder del pecado en su vida y cambiar y transformarse y crecer, que ellos debían volcarse hacia la ley, que tenían que buscar la respuesta a sus preguntas en la ley, que tenían que seguir la ley de una manera muy cuidadosa. Y en toda la carta de Gálatas, él ha estado lidiando con este asunto, sobre cómo nos relacionamos con la ley mosaica, la ley judía, el estándar moral de Dios en nuestras vidas. Pero también aquí lidiamos con el problema del crecimiento. ¿Cómo crecemos con Dios? ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo podemos derrotar esa parte de nuestra vida que nos lleva al desorden, a la destrucción, al vacío, al dolor? Y esa es la pregunta a la que responderemos hoy. Le vamos a hacer 3 preguntas a este texto. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Por qué es esta idea importante? ¿Y cómo podemos poner esta idea en práctica en nuestras vidas? Ahora, leamos todo el texto. Empezamos en el versículo 16. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. No sé si podéis verlo todo. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí y de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. La idea central la encontramos en el versículo 16, la primera frase del versículo 16. El apóstol Pablo dice, vivid por el Espíritu. Vivid por el Espíritu. Y esa es la idea central de todo este pasaje, que se repite en otras partes de este pasaje también. Ahora, vivid por el Espíritu, ¿qué significa eso? Porque si es la idea central, bueno, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y tenemos que pensar sobre la palabra vivir, tenemos que pensar sobre la frase vivir por, y tenemos que hablar del Espíritu.
para que esto se entienda. Ahora, la palabra vivid. Aquí la palabra es una palabra que involucra caminar o andar. Entonces Pablo dice andad o caminad por el Espíritu. Tiene ese sentido de que estamos haciendo senderismo y alguien te está guiando en ese sendero. Y tú tienes que caminar junto a ese guía o bajo la dirección de ese guía. En el versículo 18 se repite el concepto. Dice, si os guía el Espíritu, ¿no? Si os guía el Espíritu, que el Espíritu aquí se presenta como alguien que guía hacia un cierto lugar. Luego en el versículo 25 se repite la idea. Dice, si vivimos por el Espíritu o si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pero aquí la palabra andemos es diferente a la primera palabra andemos. Aquí la palabra es marchemos. Tenemos la ilustración o la metáfora de una marcha militar en la que tienes, bueno, en antaño, ¿no? Tenías a alguien que tocaba el tambor y todos marchaban al compás de el que tocaba el tambor. Si lo tocaba rápido, marchamos rápido. Si lo tocaba lento, marchamos lento, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo, marchemos al son del Espíritu. Marchemos al compás del Espíritu. Sigamos su guía y sigamos su camino. Entonces, en el fondo, Pablo dice, orienta toda tu vida hacia el Espíritu. La palabra por, o la preposición por, realmente no nos ayuda tampoco. Porque aquí lo que quiere decir Pablo es que tenemos que caminar junto al Espíritu, con el Espíritu, que estamos en un sendero y caminamos junto al, pero también caminamos por el sendero al que nos lleva el Espíritu, ¿no? Pero también caminamos bajo su guía, nos sometemos a su guía en nuestra vida y caminamos y le seguimos en ese sendero. Ahora, finalmente la palabra espíritu. Espíritu. En el griego original, esto sería la palabra para viento o realmente como algo que se mueve, ¿no? Como una brisa. La palabra espíritu aquí hace referencia al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es Dios. Es miembro de la Trinidad, junto con el Padre y junto con el Hijo. El Espíritu de Dios es Dios. Entonces está diciendo, sigamos la guía de Dios, sigamos la guía del Espíritu. Ahora, el Espíritu de Dios es dado a los creyentes. O sea, el Espíritu de Dios reside en el creyente. No es un espíritu, una fuerza mística que existe por allá, sino que el creyente en Jesucristo ha sido dado el Espíritu Santo. El Espíritu ahora está en nosotros. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que hemos sido dados todos a beber del Espíritu. En Efesios 4:30 dice que somos sellados en el Espíritu. Y Jesús mismo en Juan 7 dice que si alguien tiene sed, que venga a mí, a Jesús, y beba. Porque de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hay una promesa que Jesús dice, os conviene que yo me vaya, que yo me muera. Porque si yo me voy, el Espíritu vendrá y residirá dentro de vosotros. Y lo tendréis en vosotros. Entonces, el cristiano, el creyente en Jesucristo, tiene al Espíritu Santo dentro de sí, tiene al Espíritu de Dios dentro de su propio ser, y desde esa posición, el Espíritu obra en nosotros y a través de nosotros. Ahora, ¿qué hace el Espíritu en el cristiano? Bueno, nos asegura del amor de Dios, ¿no? Nos ilumina la verdad de su palabra en nuestros corazones. Nos da su poder para llevar a cabo su obra y su voluntad en nuestras vidas. Nos consuela en nuestros sufrimientos y nos ayuda a orar de una manera genuina y efectiva. Y finalmente, este pasaje nos dice que el Espíritu nos guía hacia su voluntad y nos guía hacia todo bien. Ahora, el tema del Espíritu es un poco confuso.
Porque, no sé, a veces pensamos como que es un rollo Star Wars, ¿no? Como la Guerra de las Galaxias, como que alguien tiene más espíritu que otros, que alguien puede como manipular de alguna forma esta fuerza mística para hacer cosas increíbles, ¿no? Y que de alguna manera como diferentes personas son dadas diferentes cantidades de espíritu. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que somos dados el Espíritu de Dios en su plenitud. Y que cada persona, al momento en que pone su confianza en Jesucristo, es dado el Espíritu Santo. Que esto es algo que ya es tuyo, incondicionalmente, permanentemente. Que el Espíritu Santo reside en ti sin condiciones. Ahora, lo que cambia es nuestra experiencia del Espíritu Santo. En Efesios 5:18, por ejemplo, Pablo dice, sed llenos del Espíritu. Es un imperativo, es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu, como si de alguna manera la llenura del Espíritu en nuestra vida dependiera de nosotros. Porque si no, no lo mandaría, ¿no? Si fuera una fuerza incontrolable que de vez en cuando llega y nos controla y de vez en cuando se va, entonces, ¿cómo podría ser lleno del Espíritu Santo, no? Pero Pablo dice, sed llenos del Espíritu. En 1 de Tesalonicenses 5:19, la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Que de alguna manera yo puedo coger un cubo de agua fría y echarlo por sobre el Espíritu de Dios que está en mí. Y que puedo neutralizar su voz, que puedo nulificar su efecto en mi vida. Su obra en mí y a través de mí, que yo de alguna manera con mis decisiones puedo decidir cuánto del Espíritu experimento. Cuán lleno del Espíritu soy. Esto es increíble, ¿no? Que el Espíritu resida en nosotros es una cosa. Y luego el hecho de que nuestras decisiones afecten cuán llenos de ese Espíritu lo sintamos es otra cosa. Es increíble que el Señor quiera obrar en tu vida y quiera obrar a través tuyo por el Espíritu Santo que ha puesto en ti. Y luego te da influencia sobre ese proceso. Es increíble. Y volvemos a la idea central del pasaje. Camina junto al Espíritu. Sé guiado por el Espíritu. Camina con Él. Y eso es lo que Pablo dice. Vivir por el Espíritu. Marcha al compás del Espíritu que Dios ha puesto en ti. Ahora, ¿por qué es importante? Y aquí pasamos al resto del pasaje. Y esa es la segunda pregunta que le preguntamos al texto. ¿Cuál era la idea central? Bueno, ¿por qué esta idea es importante? ¿No? Y el argumento que hace Pablo es muy simple. Pablo dice que no existe otra forma para obtener victoria sobre el pecado. Que no hay otro método disponible para ti para que seas transformado, para que puedas crecer, para que puedas madurar. Que no existe otro método para crecer. Que solo el Espíritu Santo, que Dios ha puesto en ti, te puede transformar. ¿Qué dice? Leamos de nuevo, versículos 16 y 18, por favor. Dice, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo ley. Ahora, Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. No seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí está escrito como una promesa. No es, bueno, seguid al Espíritu, no sigáis a vuestra naturaleza pecaminosa. Es seguir al Espíritu y no seguiréis. La consecuencia de seguir al Espíritu es que no seguiréis los deseos y las pasiones de vuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, se presenta al cristiano como una persona increíblemente conflictiva, que de manera inherente tenemos un conflicto interno muy poderoso, ¿no? Que por un lado tenemos el Espíritu, que nos guía hacia todo lo bueno. Y por otro lado tenemos la naturaleza pecaminosa, que nos guía hacia todo lo malo. Y que cada uno de nosotros tenemos este conflicto interno, donde somos llevados, acarreados hacia un lado o hacia otro.
Pablo dice que este conflicto existe en el sentido de que ya no podéis hacer lo que queréis. Os gustaría hacer el bien todo el tiempo, pero no podéis porque existen estas fuerzas dentro de ti que no te lo permiten. En Romanos 7, Pablo dice que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer lo hago. Y que tengo este conflicto dentro de mí. Y que tú tienes este conflicto dentro de ti. En el que somos llevados hacia diferentes partes dependiendo de la naturaleza a la que obedecemos, a la naturaleza a la que escuchamos. Ahora, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? De hecho, la palabra aquí en el original es la carne. La carne. Ahora, a mí me gusta mucho más la frase naturaleza pecaminosa. Porque, aunque, claro, hablamos del pecado y suena un poco como religioso y tal, yo creo que la carne no tiene tanto sentido tampoco. Pablo usa, de hecho, ese es su término preferido. Él habla sobre la carne a menudo. Para él la carne era este cuerpo que tenemos, literal, la carne, que simbolizaba toda la debilidad del ser humano. Pero va más allá el concepto de la carne. Porque la carne es esa naturaleza heredada que está rota, que está corrompida, que no sirve. La Biblia es muy clara que todo ser humano nace con una naturaleza que nos lleva hacia el pecado, hacia todo lo malo. Eso no significa que somos completamente rotos o completamente quebrantados o completamente maldad, pero sí que existe una parte de nosotros que nos lleva hacia eso. Que esa es parte de la naturaleza del ser humano. El primer hombre decidió rebelarse en contra de Dios. El primer hombre decidió ir en contra del Dios que lo amaba, del Dios que lo cuidaba, del Dios que lo había creado. Y esa decisión tuvo un efecto cascada para todo el resto de la humanidad, donde ahora cada uno de nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer el mal. Eso es muy, muy malas noticias. Pablo dice que, de hecho, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias severas. Él dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Esta lista es muy fuerte porque siento que por un lado es un buen resumen de la historia del ser humano. Envidia, celos, odio, disensión, destrucción, vacío. Y por otro lado también es una lista que me identifica a mí, que me define a mí. Yo veo mi vida en diferentes puntos como reflejada en esta lista. Que cada uno de nosotros tenemos esa parte que nos lleva a estas consecuencias. Y que si escuchamos a la naturaleza pecaminosa, este será el resultado de nuestra vida. ¡Buah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo creo que muchos vemos esta lista y decimos, no es el tipo de persona que quiero ser. Pero hay otra lista en este pasaje también. Versículos 22-23. El Espíritu, ¿qué hace? Bueno, el fruto del Espíritu, el resultado de la obra del Espíritu en nuestra vida, ¿qué es? Bueno, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Qué hermosa esta lista. Yo quiero ser así. Yo quiero que mi vida se caracterice por esas cualidades. Yo quiero ser un hombre de amor, quiero ser un hombre de alegría, un hombre de paciencia, aunque mi hija lo pruebe mucho. Quiero ser un hombre de fidelidad, de lealtad, de humildad, de bondad. Y creo que Pablo dice, no hay ley que condene estas cosas. Que seas cristiano o no seas cristiano, tú ves esta lista y tú dices, sí, ese es el ideal humano. Si un humano pudiera hacer eso todo el tiempo, es una visión increíble, una visión hermosa de lo que el humano puede ser. Y es ahí hacia donde el Espíritu nos quiere llevar. Él quiere que tú seas una persona de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de bondad. No quiere que seas de la otra forma. Ahora, la cosa se complica un poco. Porque lo que Pablo está diciendo es, dentro de cada uno de nosotros tenemos esta naturaleza. Por lo que necesitamos
una ayuda externa. Necesitamos una ayuda externa. Porque lo que Pablo dice es que nuestro problema está adentro de nosotros. Por lo que te vas a solucionar a ti mismo. Te vas a arreglar a ti mismo o a ti misma. Si el problema está en ti. La carne no puede solucionar a la carne. La naturaleza pecaminosa no puede arreglar a la naturaleza pecaminosa. Necesitamos una ayuda externa. Y Pablo comenta que esa ayuda es el Espíritu. Ahora, la ayuda que se contrasta, la ayuda externa en la que el ser humano ha dependido todos estos años, es lo que Pablo dice, la ley. Y aquí tenemos que definir un poquito más lo que nos referimos con la ley. Porque en el versículo 18 dice que ya no estáis bajo la ley, que si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, se contrasta no el Espíritu solamente con la carne, sino que el Espíritu se contrasta con la ley, un sistema de ayuda externa para conquistar la maldad en el ser humano. Y Pablo dice, ya no estáis bajo ese sistema antiguo, que era la ley. Ahora, la ley se resume en dos cosas. La ley, que es un atajo lingüístico que usa Pablo muchas veces en el Nuevo Testamento, la ley se resume, por un lado, como ese estándar moral al que Dios nos llama, la perfección, y por otro lado, el esfuerzo humano. Entonces, la ley o el legalismo es decir, yo cada día me despierto, me enfrento con una lista fría, imposible de alcanzar, sobre todo lo que yo debo ser hoy. Y luego, a lo largo del día, intento con todas mis fuerzas cumplir todas esas leyes, todo ese estándar al que yo quiero llegar. Ese es el legalismo. No solamente es como la ley, sino que es la ley más el esfuerzo humano. Y Pablo dice, eso no hace nada para ti. De hecho, te pone prisionero a ese sistema y no te ayuda. En Romanos 5:20 dice, de hecho, que la ley fomenta el pecado. Que, de hecho, si tú todos los días te enfrentas a esa lista, a ese estándar, y luego aplicas todo tu esfuerzo humano, que eso, de hecho, lleva a más pecado, a más maldad. Ahora, yo diría que el sistema por defecto o el método por defecto o la ayuda externa por defecto que el ser humano, a la que nos aferramos como seres humanos, es la ley, el esfuerzo humano. Nosotros queremos arreglarnos a nosotros mismos. Y Pablo dice, ya no estáis bajo ese sistema. No tiene sentido seguir en eso. Ahora, por eso en Gálatas, capítulo 3, versículo 3, justo antes de esto, él dice, los desafía y dice, ¿tan necios sois? Palabras muy fuertes. Pablo dice, ¿tan necios sois? ¿Tan torpes sois? Que después de haber comenzado en el Espíritu, ¿pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos? Y entonces Pablo nos presenta dos imágenes. Por un lado, tienes la guía del Espíritu que lleva a todo lo bueno, al amor, a la paz, a la bondad, a la fidelidad. Y por otro lado, tienes la naturaleza pecaminosa intentando arreglarse a sí misma por medio de la ley, ese estándar y el esfuerzo humano, que solo lleva a más ruina y a esas obras tan terribles que menciona en este pasaje. Y esa es la decisión que los Gálatas tenían a tomar. Estos maestros judíos les decían, mira, si tú vas a la ley y tú con todo tu esfuerzo la intentas cumplir a la perfección todos los días, bueno, obtendrás la aprobación y el favor y la transformación de parte de Dios. Y Pablo dice, olvidaos de eso. Ya no estáis bajo ley. La ley es buena, pero no ayuda, no cambia, no transforma. Necesitáis un sistema nuevo. En Romanos 6, Pablo habla de que estamos bajo la ley o bajo la gracia. La gracia. Y Pablo nos recuerda de que ahora estamos bajo la gracia, que es un sistema completamente diferente. Y aquí están las buenas noticias. Que Cristo murió y resucitó para librarnos de este peso aplastante de la ley, de esta expectativa imposible, de este estándar inalcanzable, que Cristo murió.
y resucitó para que tú no tuvieras que estar bajo la ley. Hemos sido rescatados del peso de la ley. La muerte de Cristo, ¿qué hace? Paga por nuestros pecados. Él toma en sí mismo la culpa, la carga y las consecuencias de nuestro pecado para que tú no tengas que morir, para que tú no tengas que sufrir esas consecuencias. Él lo toma en sí, lo carga todo. Y ahora permanentemente estamos fuera de esa expectativa de la ley. ¿Por qué? Porque ya cumplimos la ley a la perfección. Si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, significa que Dios, cuando te ve a ti, te ve de igual manera que Él ve a Jesucristo. A los ojos de Dios, tú eres una persona perfecta. Tú eres perfecta. Dios ya ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes, futuros. Cuando Él te ve como alguien amado, como alguien perfecto, como alguien que no necesita hacer nada para obtener su aprobación y su favor. Dios ya ha dado toda su aprobación y todo su favor en ti, por lo que Jesús hizo en la cruz. Y que ahora tú no tienes que hacer nada para obtenerlo. Es increíble, es la mejor noticia de todo el mundo, de toda la vida, ¿no? El hecho de que ahora tengo una relación perfecta con un Dios que me ama y me considera de una manera legal como alguien perfecto. En mi posición frente a Dios, soy perfecto. Claro, en mi condición, en mi día a día, me doy cuenta que tengo esta lucha entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu, ¿no? Pero de una manera posicional frente a Dios, Dios me ve como alguien perfecto, completamente amado, completamente recibido, que no tiene que hacer nada para obtener su favor. Entonces, tenemos dos decisiones para tomar. Por un lado, tenemos una relación fría con un código legal, un estándar moral que nos obliga a poner todo el esfuerzo humano posible para transformarnos a nosotros mismos. Y por otro lado, tenemos una relación viva, una relación cálida con un ser que vive dentro de nosotros y obra en nosotros y a través de nosotros. Y Pablo está diciendo, caminad con Él, id junto a Él, sed guiados por Él. No volváis a la ley, no volváis al legalismo, no volváis a esta relación fría con el estándar moral, sino que vivid una relación viva con el Espíritu que Dios ha puesto dentro de cada uno de vosotros. ¡Wow! Esa es la idea central y por eso es importante, porque solo así podemos obtener la victoria por sobre esas partes de nuestra vida que nos llevan a la destrucción, nos llevan al vacío, nos llevan al deterioro. Bueno, hagamos la última pregunta entonces. ¿Cómo podemos marchar al compás del Espíritu? Si esas son realmente nuestras dos opciones, ser guiados por la ley, la naturaleza pecaminosa, o ser guiados por el Espíritu. ¿Qué significa entonces marchar al compás del Espíritu? Bueno, realmente, y esto es la belleza de lo que significa el cristianismo, esa es la belleza de lo que significa caminar con Dios, es que esto es muy simple. Es muy simple. Si antes veíamos todo el peso de la ley y decíamos tengo que alcanzar la perfección todos los días o todas las semanas o todos los meses o tengo que ser más bueno que malo, como quieras definirlo, ahora Dios está diciendo lo único que requiero de ti, y de hecho la palabra requiero como que no encaja mucho, pero lo único que quiero de ti es que escuches mi voz y pongas en práctica lo que te digo. Y eso es lo que quiero para ti. Ya no hay una lista a la que tienes que alcanzar todos los días, sino que ahora quiero que escuches mi voz y la sigas hoy. Entonces, por un lado tenemos la escucha de la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar a ese guía que nos quiere llevar a todo lo bueno. Y por otro lado tenemos que marchar al compás de ese tambor, ¿no? Escuchas la voz de Dios y marchas al compás de esa voz. Y así de fácil, así de fácil. Y ese es el cristianismo vivo, ese es el cristianismo real, que ahora dentro de ti
el Espíritu te quiere llevar a todo lo bueno y tú tienes que cultivar una relación con el Espíritu que está dentro de ti. Yo esto lo veo muy radical, porque si analizamos la religión en general, o incluso no la religión, incluso gente que no tiene religión, todos están prisioneros a un estándar, ¿no? Si eres un hombre como yo en tus 30 y menos, te llegan muchos reels ahí en Instagram sobre tíos que están haciendo maratones, sobre tíos que se están metiendo en, no sé cómo sería en castellano en verdad, el cold plunge, ¿no? Como te tiras al agua helada todas las mañanas, porque si haces lo más difícil al principio del día, entonces el resto del día se vuelve muy fácil, ¿no? Y tienes todo tipo de gente en mi generación que tiene un estándar que yo encuentro muy agobiante de lo que significa ser saludable, de lo que significa tener fitness, de lo que significa las relaciones, de lo que significa el éxito y la inversión en criptomonedas y todas esas cosas. Entonces, aunque no tengas religión, tienes un estándar, tienes una visión, tienes una guía o un estándar que te lleva a algo. Ahora, si tienes una religión, entonces, bueno, ese es el estándar que tienes, ¿no? Y da lo mismo la religión, todo te pone debajo de ese estándar. Seas religioso o no, el defecto del ser humano es ir a por la ley, como se vea esa ley. Y yo encuentro que el cristianismo es único, en que te dice, no tienes que hacer nada. Estás libre del estándar, estás libre de esa lista y ahora puedes tener una relación viva con un ser que vive dentro de ti y que te transforma. En 2 Corintios, capítulo 3, Pablo habla de que mientras observamos al Espíritu, que eso de alguna manera nos transforma, que es el hecho de conectar con el Espíritu que nos transforma. Y no es el esfuerzo humano, sino cuán conectado estás con la voz de Dios. Y tomaste un paso de fe para marchar con Él. Así que tengo un par de preguntas para finalizar aquí sobre estas dos partes. Escuchar la voz por un lado y marchar con el Espíritu por otro. Para que lo reflexiones. ¿Hacia dónde te está llevando el Espíritu de Dios? Hoy, esta semana, este mes o durante esta temporada, ¿no? Cuando yo empecé a caminar con el Espíritu, yo creo que esa primera temporada, yo creo que casi todos los días o todas las semanas me venía alguna palabra de Dios, como, tengo que cambiar esto, o quiere que haga esto, o quiere que... Y realmente escuchaba la palabra de Dios de una manera tan viva. Y mientras más mayor me pongo, bueno, quizás la frecuencia es menor, pero aún así escucho su voz. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste o sentiste la voz de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu te dijo algo? ¿O el Espíritu te habló? ¿En qué contexto fue? ¿Qué te dijo? ¿Diste el paso que debiste haber dado? Muchas veces decimos, estoy atascado en mi relación con Dios. O no he escuchado de Él, o no siento nada, o cuando la gente, estoy perdido. Bueno, quizás deberíamos recordar la última vez que habló. Porque si tú le dijiste que no, o no escuchaste su voz y le seguiste, entonces, ¿qué más te va a decir Dios? Si ya te dijo todo lo que tenía que decirte y tú le dijiste que no. Vuelve a ese lugar. Si te sientes atascado, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu te habló? ¿Qué te dijo? ¿Qué paso debes tomar? Te expones regularmente a los medios que Dios suele usar para hablarnos. Tienes una dieta saludable de estudio bíblico personal, por ejemplo. ¿Estudias la palabra por ti solo? ¿La lees? ¿Sabes lo que Dios dice en su palabra? ¿Eres alguien que sabe encontrar los libros y sabe en general qué dicen los libros y qué un estudio como esto, pero personal? ¿Escuchas prédicas o enseñanzas bíblicas que te alimentan, que te desafían? ¿Es eso parte de tu dieta regular bíblica? ¿Estudias la palabra con tus amigos? ¿Te juntas con tus amigos a estudiar, a leer, a compartir? ¿Pasas tiempo en silencio? Silencio. En adoración, en oración, en meditación. ¿Estás realmente buscando conectar en silencio con la voz de Dios de manera regular en tu vida?
¿Tienes tiempos dedicados a la búsqueda de la voz de Dios? A veces necesitamos temporada donde decimos, necesito escuchar de Dios en esta temporada. Bueno, ¿tomas el tiempo que necesitas para escuchar de Él? Te animo a que, si no has escuchado la voz de Dios, que realmente obres en esa dirección. Porque Dios te quiere hablar. Dios es un Dios vivo. Y su espíritu está en ti y te quiere comunicar contigo. Y finalmente, da el paso apropiado en esa dirección. No sé, te está llamando, esto es lluvia de ideas, ¿no? Te está llamando a pedirle perdón a alguien por algo que le hiciste, la forma en que lo heriste o le heriste. O tienes que perdonar a alguien. Quizás ese es el paso que el Espíritu quiere que tú tomes. Debes confesar algo que has estado pensando, algo que has hecho a un amigo de confianza, por ejemplo. Hay algo que Dios quiera que le admitas y le confieses. Debes tener una conversación acerca de Jesús con un amigo o un familiar. Debes animar a un amigo que el Señor ha puesto en tu corazón. Debes orar con tus amigos acerca de una situación difícil, poniéndote en una situación muy vulnerable, expresando tu debilidad a tus amigos. Y la verdad es que aquí tú sabes qué paso el Señor quiere que tú tomes. Y que al final Dios tiene un camino que tomar y tú sabes qué paso. Y te animo a que marches al compás del Espíritu y que tomes ese paso, que des el paso que el Señor quiere que des. Bueno, os dejo con una reflexión final. En una aldea de una tribu indígena americana, un abuelo le estaba contando un cuento a su nieto para que se fuera a dormir. Las cosas no cambian mucho. Y el abuelo le cuenta a su nieto que cada ser humano tiene 2 lobos en su interior. Y esos lobos están en constante conflicto uno con el otro. Y el nieto le pregunta, abuelo, ¿pero qué lobo gana? ¿Cómo sabemos qué lobo va a ganar? Y el abuelo le responde, bueno, el lobo al que alimentes ganará la batalla. Y quiero realmente que tengamos eso como ánimo, de alimentemos nuestra relación con el Espíritu, alimentemos esa parte que Dios quiere que alimentemos para escuchar su voz y para llevarnos a todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Voy a orar por nosotros. Padre, te damos gracias por tu Espíritu, te damos gracias por el hecho de que tú resides dentro de nosotros, que tú moras en nosotros y quieres obrar en nosotros y a través de nosotros, que tú nos estás moldeando, nos estás guiando, nos estás cambiando, transformando y que tú tienes una voluntad hermosa y bella y nos quieres guiar hacia un lugar tan hermoso. Pero Señor, nos damos cuenta de que tenemos esa parte dentro de nosotros que nos lleva hacia el mal, hacia la rebeldía, hacia todo lo malo y realmente queremos ser llenos de ti. Queremos tener tu poder, tu fuerza y ser gente de amor y de paz y de alegría y de bondad y de fidelidad y todas esas cosas. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz y nos ayudes a marchar al compás de esa voz que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.